además ácidos grasos, especialmente ácidos grasos insaturados, ¿verdad? En cambio, esos son los aceites fijos. Los aceites esenciales es una mezcla de compuestos orgánicos volátiles, que pueden ser terpenos, que están formados solos por carbono y por hidrógeno, es decir, son hidrocarburos, y aquellos que son los terpenos oxigenados, que son similares, pero tienen oxígeno. Por lo tanto, van a tener grupos funcionales. Y el grupo más pequeño son los compuestos aromáticos, aceites esenciales aromáticos, que se caracterizan porque tienen un anillo aromático y derivan de la vía de fenilpropanoide, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, entonces hemos visto los métodos de por arrastre con vapor de agua, eso ya les he explicado. ¿Dónde estamos? Hemos visto los métodos por expresión de pericarpios frescos, que solamente se utilizan para la cáscara de los cítricos, ¿no? Puesto que los cítricos se encuentran en las bolsas secretoras. Bien, en la familia de las rutáceas. Luego tenemos el enflorado o el enflorage, que se utiliza especialmente para obtener, para la obtención de pomadas, y después podemos separar nosotros licuando con alcohol, ¿no? Podemos separar, porque también debes recordar que estos aceites fijos son solubles, pero esos aceites esenciales son solubles en etanol absoluto, y eso es bien importante, ¿ya? La extracción con solventes hemos visto que puede ser similar a la extracción Soxhlet, pero también podemos hacer una extracción tipo maceración con etanol al 97%, porque también estas moléculas son solubles en etanol, mejor en etanol absoluto, pero también se solubilizan con etanol al 96%. Se puede hacer también una maceración, ¿ya? Bueno, luego hacemos la extracción con gases licuados, que les había indicado, que es un método donde a altas presiones, entonces tenemos el gas líquido. Entonces, prácticamente se deja igualmente la materia prima en contacto con estos gases licuados y pues va a ir extrayendo por solubilidad. Y evaporamos el solvente simplemente por descompresión. Aquí no se somete a ninguna temperatura, es muy natural, de tal manera que la esencia que obtenemos por este método es sumamente natural, ¿ya? Bien, ahora, esto ya les he explicado, todo esto hemos visto todo esto, y ahora vamos a ver entonces, antes de pasar a ver las modificaciones que se pueden hacer posteriormente para separar algún compuesto puro, se llama, por ejemplo, rectificación. Yo quiero eliminar algún compuesto que le da un olor desagradable, o quiero de la esencia de menta separar solo el mentol. Entonces, son procedimientos posteriores que se pueden realizar. Pero vamos a ver ahora un video que es muy bonito, que nos va a permitir hacer como un resumen de las técnicas que hemos visto. Hay varias técnicas, excepto la técnica de extracción con gases licuados en el video que vamos a ver, ¿ya? Van a anotar y voy a hacer también preguntas. Ustedes saben, como siempre, para que ustedes puedan ir ganando puntos, ¿no? Muy bien, espérenme entonces un segundo. Vamos a compartir.
caso puedo recordar el método con el cual John Living extrae la oleoresina de vainilla. ¿Y cómo te sientes el día de hoy? Y pues bueno, una de las dudas más recurrentes es cómo es que extraen los aceites esenciales de las plantas. Y antes de ver los métodos de extracción, quiero empezar con mi aceite esencial de RC. Y es que con estos cambios de clima, que la lluvia, que el calor aquí en Ciudad de México, pues hacen que me sienta un poquito congestionada. Y con RC es más que suficiente para poder respirar mejor. Voy a inhalar una gotita de RC. Y voy a colocar en mi pecho, en mi garganta. En este video te voy a contar 5 maneras de extracción y la primera de la cual vamos a hablar es una de las más populares y estoy hablando de la destilación. Es un método para separar los componentes de una mezcla y que a simple vista no se distinguen. Y el ejemplo más sencillo que te puedo explicar es el agua. Cuando tú ves un vaso de agua, ese líquido transparente que no huele ni sabe a nada, esa forma líquida pues está compuesta de varios elementos y de ahí su componente químico H2O. ¿Qué te quiere explicar? Que el agua se compone de 2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y nosotros, para obtener el aceite esencial, necesitamos destilar esa planta, ya que nosotros no queremos la planta como tal, sino que queremos el aceite esencial de esa planta. Y para ello utilizamos la destilación. Dato curioso. La destilación es una técnica utilizada desde hace más de 5000 años, popular en la Edad Media para hacer perfumes, tónicos y extractos alimenticios. Y no fue hasta el 900 después de Cristo que se mejoró el sistema de destilación para su uso en masajes. La destilación se lleva a cabo colocando la materia prima, en este caso una planta por ejemplo, en un recipiente donde llevaremos la materia prima a un punto de ebullición, es decir, hay que calentar esa materia prima con agua muy caliente para que a través de vapor suelte esa planta sus componentes químicos. Dicho vapor se transportará por otro recipiente donde se enfriará y condensará, convirtiéndose de nuevo en líquido. La destilación puede ser por hidrodestilación. En este proceso, el vegetal entra directamente en contacto con el agua caliente. Es comúnmente usado, por ejemplo, en flores, donde sus pétalos pueden ser un poquito delicados. Y lo que hace prácticamente, pues, es hervir la planta y a través de ese vapor se condensa el aceite esencial. Otra manera de destilar es al vapor. De esta manera, la materia vegetal es suspendida con una rejilla arriba del agua hirviendo, pudiendo el agua estar en semicontacto con la planta. Otra forma es la hidrodifusión. En este método, el vapor llega directamente al recipiente donde se contiene la materia prima. Y este vapor invade toda la materia prima a través de la parte superior del recipiente. Es utilizado mucho en maderas o en semillas que son muy duras y que necesitan estar mucho más tiempo en destilación. Otra manera que se utiliza mucho es la destilación de arrastre de vapor. Este método se lleva a cabo inyectando el vapor a una presión y temperatura ideal al recipiente donde se encuentra el material vegetal. De esta manera, el vapor arrastra las moléculas aromáticas de las plantas hacia otro recipiente donde se condensa y se convierte en aceite esencial. John Living produce más del 80% de sus aceites esenciales a través de la destilación. Comencemos con el método más común de extracción, que es destilación por arrastre de vapor. Este proceso nos permite extraer aceites esenciales de plantas que son muy delicadas. Durante el proceso es crucial controlar la temperatura y la presión para evitar quemar los aceites durante la destilación.
En la destilación al vapor, colocamos un baño de agua sobre una fuente de calor con las plantas aromáticas suspendidas sobre el agua. A medida que el agua se calienta, se genera vapor que atraviesa el material de la planta. El vapor, ahora cargado de moléculas de aceite esencial, pasa a un serpentín condensador. Este serpentín está caliente por dentro, pero sumergido en agua fría, haciendo que el vapor se condense en agua floral y aceites esenciales. Debido a que el agua y el aceite por lo general no se mezclan, se produce una separación natural cuando el agua floral se asienta y el aceite esencial flota. El agua floral se drena y el aceite esencial se recoge, y luego se decanta y se filtra. Otro método de extracción es el prensado en frío, o también llamado expresión. Este método de extracción es utilizado para obtener principalmente el aceite esencial de las frutas cítricas. Dato curioso, en tiempos antiguos este método era llamado prensado de esponja. Ellos remojaban muy bien la cáscara de las frutas en agua para luego usar una esponja y presionar las cáscaras absorbiendo los líquidos extraídos. Después llevaban la esponja a un recipiente y la exprimían. Y en ese recipiente caía el jugo y el aceite esencial que después se dividían. Actualmente se colocan los frutos cítricos en una máquina con puntas que perfora la cáscara, permitiendo que el aceite esencial se desprenda del jugo de la fruta, para después presionar las cáscaras a una baja temperatura, preservando de esta manera los componentes del fruto sin que se pierdan sus propiedades debido al calor. Dato curioso, otros aceites como el aceite de oliva, el de almendras y el de coco son también prensados en frío. Otro método para extraer los aceites esenciales es el prensado en frío. Esta técnica se utiliza específicamente para los aceites esenciales cítricos y para los aceites grasos. Los aceites cítricos contienen delicadas moléculas de citrol que se descomponen con la destilación al vapor y se vuelven muy amargos. Por lo tanto, Young Living no acepta ningún aceite cítrico que haya sido destilado al vapor, solo aquellos que han sido prensados en frío. Aceites grasos como el aceite de oliva, almendras, jojoba y coco también son prensados en frío directamente del material de la planta. Entonces, ¿qué es prensado en frío? Imagine una técnica muy sencilla en la que se coloca un objeto muy pesado encima de un contenedor lleno de plantas. El objeto pesado exprime los aceites naturales del material de la planta y esto es, en esencia, el prensado en frío. Otro método de extracción es el resinado, utilizado para obtener el aceite esencial del incienso, de la mirra y de la copaiba. Es un método por el cual primero hay que obtener la resina, que surge al raspar la corteza externa de un árbol. Esta resina se endurece y es transportada para someterse a un proceso de destilación, utilizando comúnmente la hidrodestilación o el arrastre de vapor. Una tercera técnica menos común se denomina resinado. Esta se utiliza para algunos de los aceites esenciales de Young Living, entre ellos el incienso, la mirra y la copaiba. Durante el resinado, partes del exterior de las plantas se cortan y esto permite que la resina interna salga y sea recolectada. Luego, la resina se destila con vapor, permitiendo extraer los aceites esenciales. Otro método es la extracción con solventes volátiles. El solvente es una sustancia que se utiliza para disolver otras sustancias. Algunas materias vegetales son más frágiles o difíciles de destilar, así que se emplea un método alternativo, utilizando algunos solventes para poder extraer su aceite esencial. Es muy usado para obtener el aceite esencial de flores delicadas como es el jazmín, el neroli, el narciso, claveles y violetas, ya que el solvente nos ayuda a obtener el aceite esencial de dicha planta, pasa a otro proceso donde se vaporiza el solvente para que nos quede por último ese aceite esencial. La última técnica es la extracción con solventes volátiles. Esta es la más complicada de las técnicas de extracción, ya que requiere del uso de un solvente. Un solvente es una sustancia que ayuda a disolver otra sustancia. En el caso de algunos aceites esenciales, el material de la planta es tan delicado que no sobreviviría a una destilación con vapor. Con este método se añade un solvente al material de la planta.
El solvente ayuda a sacar el aceite esencial de la planta sin comprometer la integridad del aceite. Luego, a fin de separar el solvente del aceite esencial, una segunda extracción utiliza vapor para recuperar el solvente y producir el aceite final. Este se recoge y se envía a nuestro laboratorio para su análisis. La extracción con solventes volátiles solo se utiliza para el aceite esencial de jazmín y el de neroli. Es importante recordar que pueden quedar trazas residuales del solvente. Por lo tanto, no se recomienda la ingestión de estos aceites. Sin embargo, el solvente que queda se evapora muy rápidamente, por lo que el jazmín y el neroli son perfectamente seguros para su aplicación tópica y por inhalación. El último método de extracción es el método de enfleuraje o maceración. Esta técnica es usada desde hace miles de años y es súper básica. De hecho, es un método de extracción muy artesanal donde colocamos la materia prima o la materia vegetal en frascos con algún aceite graso o incluso algún alcohol vegetal y se deja macerar por días, incluso por meses. Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de extracción es el extracto de vainilla, donde ponen a macerar la vaina de vainilla por meses incluso en algún aceite o por lo regular en algún alcohol vegetal. Dato curioso. Esta técnica centenaria era usada al sur de Francia mucho antes de utilizar el método de extracción con solvente, considerado un arte antiguo y utilizado por los egipcios hace miles de años. Esta técnica fue transmitida por generaciones al principio de la perfumería. En este caso, puedo recordar el método con el cual John Living extrae la oleoresina de vainilla. Y te dejo el video por aquí. Muy bien, entonces hemos podido ver un video donde prácticamente hemos visto un resumen de la mayoría de las técnicas que se utilizan. Claro que he hablado de otras técnicas que, digamos, no son tan recomendables, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la extracción, por ejemplo, la hidrodestilación, colocar la materia prima con el agua no es muy recomendable, ¿no? O sea, no es recomendable porque estaríamos sometiendo a muy alta temperatura a los aceites esenciales, ¿no? Lo que queremos es utilizar el vapor más bien, ¿no? El vapor para poder hacer una buena extracción de los aceites esenciales. Incluso la bibliografía dice que con esa técnica de la arrastre con vapor, como calentamos un poco los aceites, tal vez no son tan naturales como los obtendríamos, digamos, por prensado o por solventes, ¿ya? Bien, voy a hacer algunas preguntas entonces, y como siempre, la primera persona que me responda levante la mano y vamos a ir anotando. Ya, a ver, hemos hablado primero de las técnicas, ¿no? En el video. A ver, la primera pregunta, ¿desde cuándo se utiliza la destilación? A ver, Nicole, Noelia. Hace más de 5.000 años, doctorita. Ya, muy bien. Noelia, aquí está. Hace más de 5.000 años ya se utilizaba la destilación. Ustedes saben que antiguamente los farmacéuticos eran sumamente importantes, igualmente es una profesión antigua. En cada botica que de la zona
tenían su alambique, donde ellos producían sus mismos aceites esenciales para hacer pomadas, para hacer algunas sustancias, algunas formas medicamentosas, producían en su misma oficina de farmacia, producían, por ejemplo, los aceites esenciales por destilación. Sin embargo, es una técnica muy, muy antigua. Bien. Ya. Dentro de las técnicas a ver, ¿cuáles son esas técnicas que he hablado de la hidrodestilación? ¿Y cuál sería la diferencia con la destilación con vapor de agua? ¿Ya? A ver, Juana Mamani. Ya. En la hidrodestilación va a entrar directamente con el agua y con, ¿cuál era, doctorita, perdón, en comparación con la de arrastres de vapor? Sí, con la de arrastre de vapor, que he hablado de las dos, ¿no ve? Sí, y con la del arrastre de vapor se va a mantener la temperatura y presión siempre en el ambiente, tienen que estar constantes para evitar que se pierdan los aceites esenciales. Y también se va a utilizar el serpenteo para hacer que el aceite quede arriba y el agua abajo. ¿Está bien? Ya, está bien. A ver, vamos a Karen. A ver, Karen, para si puede completar. Igual ganas 2 puntitos, ¿ya, Karen? Vamos a dar la opción a Karen más. Karen Torrico. Doctorita, ¿me podría repetir la pregunta? Es la comparación. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la hidrodestilación netamente y la destilación por arrastre con vapor de agua? Ya, en la hidrodestilación, doctorita, el vegetal entra directamente en contacto con el agua caliente. A través de ese vapor que está ahí, se va a ir condensando. En la destilación por arrastre de vapor, es importante en aquí controlar la temperatura, ya que esta va a ir a una serpentina y esta serpentina va a estar sumergido en agua y de ahí es donde se trae el aceite esencial. Ya, pero la técnica por arrastre de vapor, ¿está la materia prima en contacto con el agua? Esta va a estar en la serpentina, doctorita. No va a estar No cae, no. en contacto. A ver, Helen, vamos a completar. Doctora, en la hidrodestilación la planta se hierve dentro del agua, mientras que en el arrastre de vapor la planta está separada del agua y es el vapor el que extrae los aceites esenciales. Perfecto, ya, está bien, eso sería entonces, ya, muy bien, Helen. Entonces, no se olvide, la hidrodestilación yo no recomiendo esta técnica porque se calienta demasiado la planta y podemos perder los aceites, no los vamos a poder extraer tan naturalmente. En el caso del vapor, como les he explicado en la imagen que yo les mostré, el agua está en un recipiente, ¿ya? Y a través de un conector, o puede ser también arriba, en otros recipientes se encuentra la materia prima, de tal manera que solo el vapor de agua va a estar en contacto con la materia prima, ¿no? Entonces, en su paso, el vapor de agua va a arrastrar los aceites esenciales y cuando lleguen al serpentín, Karen, que el serpentín es el refrigerante, es donde se va a enfriar. En el refrigerante se condensan y luego vamos a recoger agua y esencia. Normalmente la esencia va a estar arriba porque tiene una densidad menor al agua, ¿no? Entonces abajo el agua. Y esta agua residual pues se conoce como agua floral, que también se utiliza para elaborar shampoos, para elaborar muchos productos, ¿no? Cremas, etc. Bien, entonces no se echa a perder tampoco esa agua. Vamos a otra pregunta, ¿ya? A ver, dentro de lo que viene a ser las técnicas para los cítricos, se ha hablado de la técnica de expresión, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿cuál era el método que utilizaban antiguamente para poder obtener estos aceites de los cítricos? A ver, Agar ha levantado la mano. A ver, Agar. Doctora, se usaba el prensado en frío. ¿Cómo? El prensado en frío, doctora. Ya, no. ¿Cuál era el método que utilizaban antiguamente? Era la pregunta. A ver, Celina Zaida. Buen día, doctora. El prensado en esponja era, doctora. Ya, bien, era el prensado en esponja.
¿no? Incluso yo antes les enseñaba cómo se hacía ese prensado, pero es un método que ya no se utiliza, ¿no? Donde primeramente sí se recibía en las esponjas y después se presionaba las esponjas y teníamos un aceite de buena calidad, donde simplemente por decantación en la parte superior se colocaba el aceite, ¿ya? Bien, vamos a otra pregunta. Dentro del procedimiento se ha hablado del resinado también, ¿no? Que se utiliza para algunos aceites. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para el resinado? A ver, otras personas, bajen la mano, que es otra pregunta. Ya, a ver, ¿cuál es? Ya, muy bien. Celina, no, sigue donde ya Celina ya habló. Maite Fabiola Jiménez. Maite Fabiola. Ya, doctora. Sí, en el resinado primero se obtiene la resina al raspar la corteza externa de lo que es un árbol y se destila con vapor para extraer los aceites esenciales. Se le utiliza este tipo de técnica para el incienso, la mirra y la papaya. Y nada, no sé si está completa lo que le dije, doctora, del procedimiento. Entonces la técnica para la resina está muy bien como explicado. La técnica sería la técnica de Hidrodestilación. Perfecto, hidrodestilación, no se olviden, ya, hidrodestilación. Está bien, Maite Fabiola, su apellido es Jiménez. Jiménez. Ya, muy bien. Ahora, tengo una pregunta, está muy bien. Ahora quiero comentarles que estas esencias de incienso, mirra, especialmente incienso y mirra, se utiliza bastante en la elaboración de perfumes, porque son las notas que se llama, es decir, los aromas que son los últimos que tienen mayor duración en la piel, de tal manera que son los últimos en desaparecer. Entonces, para fijar mejor un perfume que tenga mayor duración, se utiliza la esencia de mirra y de incienso, ¿no? Bueno, a manera de comentar. A ver, ¿qué más nos falta? Ya, del enflorage. El enflorage. Hemos visto cómo se realiza el enflorado, ¿no? Que se puede utilizar, también os he explicado, una grasa vegetal o una grasa también animal. Y pues muy utilizado y se utiliza todavía de manera artesanal y los perfumes obtenidos de esta manera son muy caros. Sobre el enflorado voy a hacer dos preguntas. Primero, una vez que obtenemos, ¿no es cierto?, esa grasa saturada de la esencia, yo la puedo utilizar en cremitas, aromáticas, etc. Pero si quiero yo separar la esencia, quisiera separar la esencia de esa pomada o de esa grasa aromatizada, ¿qué solvente puedo utilizar? A ver, Vanessa Cejas. Buenos días, doctora. A lo que entendí sería una segunda extracción, que esta vez sería con etanol. Muy bien, no se olviden con etanol, se hace un licuado con etanol, esta grasa se licúa con etanol y entonces la esencia va a pasar al etanol. Luego podríamos simplemente evaporar, ¿no? Evaporar el etanol. Bien, perfecto. Ahora, última pregunta sobre el enflorado. Ya, última pregunta sobre el enflorado. Vamos a ver entonces dónde se utilizaba desde hace muchos años atrás el enflorado. A ver, han levantado la mano varias personas nuevamente. Los que ya han participado ya no. Ya voy a ir dando opción. Ay, es cerrado. A ver, abrimos la fila otra vez. Voy a ver. Celina, Karen, y ha participado Adriana Rodríguez. Adriana Rodríguez. Y a ver, Adriana Rodríguez. Buenos días, doctora. Antiguamente lo utilizaban en Francia y también lo utilizaban los egipcios. Ya, muy bien, en el sur de Francia, ¿no? Indicado. Ustedes saben que los franceses eran los que elaboraban los mejores perfumes. Hasta ahora, ¿no? Los perfumes franceses son tan famosos, tan conocidos y son bastante caros, ¿no? Hay perfumes que cuestan más de $1,000 y hay gente que compra, claro, tiene mucho dinero. Pero realmente, bueno, cuenta la historia, ¿no es cierto?, que los franceses
en la Edad Media, si bien se vestían muy elegantes, etcétera, no se bañaban. Entonces no olían bien. Y por eso habían elaborado los mejores perfumes para que no se sienta el mal olor. Segundo, sabían que eran bajitos en tamaño y por ello también habían diseñado los tacos. Entonces, hombres y mujeres, ustedes ven en las películas, todos usaban tacos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, a manera de comentar. Bien, a ver, recordarles para que después no me reclamen, chicos. ¿Quiénes han ganado puntos el día de hoy? Nicole Quispe, Juana Mamani, Karen Torrico, Helen Mamani, Celina Choque, Maite Jiménez y Vanessa Cejas. Ya son los que han ganado los 2 puntos el día de hoy, ¿ok? Ya, está todo anotado. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Creo que falto yo. Adriana Rodríguez. Ah, sí, tienes razón. Adriana Rodríguez, sí. Ya, sí, no había notado. Ya, perfecto, está. Ahora continuamos. Ok, vamos a continuar entonces con lo que van a ser los procedimientos posteriores. Ya les había indicado que normalmente una vez que hemos obtenido la esencia, en muchos casos debemos hacer algunos procedimientos posteriores. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener un aceite con un color bonito o podemos separar algunos componentes, ¿no? Entonces nosotros podemos decolorar, podemos neutralizar si tenemos un aceite, por ejemplo, que tenga un índice de acidez muy alto. Podemos rectificar, la rectificación se utiliza para separar algunos componentes o para eliminar, ¿no?, algunos compuestos que le dan, por ejemplo, un olor no muy agradable. En el caso del eucalipto, se hace una rectificación para eliminar el buteraldehído, ya que le da un aroma nada agradable, ¿no? Y luego se puede hacer extracciones selectivas con determinados solventes para poder extraer uno u otro componente del mismo aceite. En lo que viene a ser el control de calidad, que es lo que vamos a hacer en una de las prácticas, nosotros podemos valorar la solubilidad. Es muy importante ver, porque si bien nos dicen son solubles en etanol, digamos, absoluto, bien, pero a veces en 97, no, en el etanol al 96%, no todas las moléculas son solubles. A veces sí y a veces no, depende mucho del tipo de aceite, ¿ya? Luego la densidad, también es un parámetro de calidad. Nosotros hacemos la densidad de un pignómetro, y pues debemos comparar con tablas, ya que los aceites tienen una determinada densidad. Muchas veces estos aceites vienen mezclados con aceites fijos, lo que hace que no sean auténticos, ¿no? Ponen muy poquito aceite esencial y más es el aceite fijo. Entonces, no va a corresponder a la pureza que se requiere. Luego tenemos la desviación polarimétrica que hacemos en un polarímetro, ya que muchas esencias pueden ser dextrógiras y levógiras. El valor, digamos, de menos 30 corresponde a la esencia de molle. Entonces, también es un parámetro para ver que la esencia esté pura, sea auténtica, etc. Lo mismo que el índice de refracción, ¿es cierto? Que lo realizamos en un refractómetro tipo AB, como hemos visto en el tema número 2, donde veíamos control de calidad. Y el punto de congelación. ¿Por qué se hace punto de congelación? La mayoría de estas esencias son líquidas a la temperatura ambiente, ¿ya? Por lo tanto, al ser líquidas a la temperatura ambiente, podemos ver su punto de congelación, lo que también me da su grado de pureza. Entonces, muy importante cuando nosotros producimos nuestro aceite o compramos un aceite esencial, debemos realizar un control de calidad. Nos ha pasado muchas veces que los chicos iban y compraban su esencia de la cancha y traían, aquí doctor, he encontrado una esencia Romero, muy bien. Resulta que su índice de acidez no había cuándo neutralizar. ¿Por qué? Porque ¿qué tiempo estaría en el sol guardado? Entonces, claro, se va deteriorando la esencia con el tiempo. Entonces, no era puro o no era de buena calidad porque no había sido bien conservado, ¿no? Entonces, muy importante realizar el control de calidad, ¿ya? Bueno,
¿Qué ensayos químicos se realizan? Vamos a hacer índice de acidez, que hacemos, que es nada más. Recuerden que el índice de acidez son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 gramo de aceite esencial en este caso. Puedo hacer índice de éster, puedo hacer determinación de grupos de éter o puedo ver grupos funcionales como aldehídos y cetonas, ¿ya? Para esto voy a utilizar el reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina para poder ver, por ejemplo, la presencia de los aldehídos o cetonas. También puedo ver la presencia de alcohol con una técnica con hidróxido de potasio, o puedo utilizar métodos cromatográficos para poder ver los componentes que tiene una esencia. Puedo realizar cromatografía en capa fina que me permite ver qué componentes tiene. Sin embargo, la técnica recomendada para poder identificar los aceites esenciales de la manera más exacta es la cromatografía gaseosa, ¿no? Ya que estas esencias son volátiles. La técnica más utilizada y recomendada, cromatografía gaseosa. ¿Ok? Bien, vamos a ver las propiedades farmacológicas. Tenemos, al ser moléculas tan diversas, también tenemos diferentes propiedades. Hay esencias que tienen actividad antiséptica contra bacterias, patógenas variables. Ejemplo, como antiséptica tenemos la esencia de molle, la esencia de orégano, son antisépticos, ¿no? Antifúngicos, antibacterianos. Luego tenemos actividad expectorante como la esencia de eucalipto, de trementina. Diuréticos, por ejemplo, tenemos la manzanilla, que es un buen diurético, además de ser carminativo. También tienen propiedades espasmolíticas, menta, anís, manzanilla, ¿no? Las esencias. Y propiedades sedantes como la lavanda, la esencia de lavanda, la esencia de lavanda, de los cítricos también tienen una ligera acción tranquilizante, del pasto cedrón, ¿no? Tienen acciones tranquilizantes. Ahora, cuando nosotros utilizamos por vía interna, mucho cuidado con la dosis, ¿ya? No podemos utilizar en altas concentraciones. Pues se utiliza, digamos, gotitas cuando nosotros vamos a tomar por vía interna. Por vía externa no hay tanto problema porque se mezcla con los aceites y se utiliza lo que viene a ser aromoterapia. Se sabe, por ejemplo, que el mentol, que es uno de los principales componentes de la menta, es tóxico. 2 gramos puede producir la muerte de un adulto, ¿no? Imagínense, es tan peligroso. El cisanetol, que se lo encuentra especialmente en el anís estrella, puede producir también convulsiones. Por eso es que el anís estrella casi ya no se les da a los niños cuando tienen espasmos o cuando tienen el dolor de estómago, los niñitos, ¿no? Entonces, antes se les daba anís estrella. Ahora sí se les da anís, pero el anís, el otro tipo de anís, que es el de los frutitos de la familia de las umbelíferas, ¿ya? Bueno, vamos a ver, comenzar a describir las principales esencias, ¿ya? Vamos a comenzar por una esencia que todos conocemos. Todos conocemos la menta, ¿no es cierto? Menta piperita. Entonces, primero, cuando hablamos de la esencia, nos referimos entonces a la esencia obtenida por arrastre con vapor de agua a partir de menta piperita de la familia Lamiaceae. ¿Ya? Bueno, en la planta representa del 1 al 3% el aceite esencial. En su composición tenemos mentol, que representa más o menos, puede estar hasta un 40%, dependiendo de la zona donde crece esta planta. El mentol, que es entonces un alcohol, el componente mayoritario. Luego viene la mentona, que es una acetona, el acetato de mentilo, que viene a ser un éster, y la piperitona. Son los principales componentes. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos, aquí hemos repetido, no sé por qué. Bueno, ahora, ¿para qué utilizamos esta esencia obtenida, recuerden, por arrastre con vapor de agua? Tiene propiedades estomáquicas, ¿no? Entonces, es decir, ayuda en la digestión, es antiespasmódico,
Y también se puede utilizar dentro de nuestra cultura, de nuestra medicina tradicional, ponerse unas gotitas de la esencia, por ejemplo, aquí en las sienes, ayuda a calmar el dolor de cabeza. El mentol tiene una acción similar a la esencia, pero es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, el mentol, por ejemplo, se utiliza en fórmulas antipruriginosas, es decir, para los escozores, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un escozor, un poquito de mentita, de mentizán, que tiene mentol y alcanfor, da buen resultado, ¿bien? También, miren, vamos a ver, no, antes de comentarles que también está la menta, la menta en sí, y también la esencia, como les decía, se puede utilizar para dolor de cabeza y para las migrañas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la menta desmentolada. La esencia de menta desmentolada se obtiene a partir de menta arbensis, donde más bien el mentol ha sido separado, ¿no? Porque es bastante amargo, ha sido separado. Entonces, normalmente esta esencia va a contener ésteres, alcoholes, va a contener cineol, ¿no? Que es el eucaliptol, limoneno, etcétera, en una relación menor a 1. Entonces, esta esencia de menta desmentolada se la utiliza también como digestivo, ¿no? Especialmente como digestivo. Vamos a ver ahora otra menta que todos conocemos, la menta verde. La menta verde, que tiene el nombre científico de menta espicata, corresponde a la hierbabuena. Nosotros tenemos mucha costumbre de utilizar hierbabuena, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, cuando vamos a tomar un jugo, limonada con limonada verde, ¿no? La limonada verde no es nada más que un jugo de limón con hierbabuena, piña con hierbabuena, frutilla con hierbabuena, ¿verdad? Hacemos hervir nuestro mote de haba con hierbabuena, porque es digestivo, ¿ya? Bueno, la esencia se obtiene por destilación con vapor de agua, y el porcentaje de carbona debe ser menor al 55%, lo que significa, chicos, que en su composición la carbona es el principal componente. Pero ¿qué es lo interesante? Esta carbona es la molécula que le va a dar esa actividad carminativa, digestiva a la esencia de menta, y a la carbona. También tiene limoneno, que le da ese aroma ligeramente picante, ¿no? Felandreno y ésteres. Bien, la menta verde se utiliza, como ya les había ido indicando, en los trastornos digestivos, para las náuseas. Un matecito de menta es delicioso, muy agradable y bueno para las náuseas, para la diarrea, los espasmos del tracto gastrointestinal, ¿no? Cuando las personas tienen diarreas, hay demasiada motilidad, entonces es bueno un mate de menta bien concentrado, ¿no? Bueno, también sirve para el síndrome del intestino irritable. Como pueden ver, esta menta verde tiene muchas propiedades y también se utiliza, al igual que la menta piperita, para las migrañas, ¿no? Se utiliza ya sea la esencia en aplicaciones alrededor de las 100, o también se puede tomar mates, infusiones de la hoja de menta. Por supuesto, como ya hemos visto en gastronomía, en lo que viene a ser bebidas, el mojito, cuántas bebidas tienen también, entonces se utiliza pues la menta verde, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la lavanda, ¿no? Igual me encanta la lavanda. Ustedes saben que la lavanda es una planta de origen europeo. En Europa e Inglaterra hay grandes extensiones de lavanda, son grandes productores. Aquí en Cochabamba hay personas que también siembran lavanda. Hay una señora que nosotros conocemos que tiene sus campos de lavanda y ella produce su agua floral de lavanda, produce su esencia de lavanda, muy interesante, ¿no? Vamos a ver, entonces, la parte que se utiliza de la lavanda son los ramos floridos. Miren, son los ramos floridos de la vándula intermedia o la vándula angustifolia. También pertenece a la familia Lamiaceae
y tiene más o menos 0,5% de aceite esencial. Como están viendo, su aceite esencial se encuentra en baja concentración, ¿no? Se encuentra en baja concentración de 0,5%. Normalmente las flores, chicos, si bien te sentimos aromas tan agradables, tienen bajas concentraciones de aceite esencial. ¿Cómo se obtiene en este caso la esencia? Por arrastre con vapor de agua. ¿Ya? Es muy agradable también la lavanda, muy utilizada en perfumería. ¿Qué es lo que contiene? La composición de la esencia tiene 35% de ésteres, 23 a 41% de alcoholes libres, tiene borneol, linalol, geraniol, ¿no? Toda esta mezcla de aceites esenciales le va a dar las propiedades farmacológicas que vamos a mencionar. Entonces, les había indicado, tiene una actividad tranquilizante menor, se utiliza para el insomnio, para la ansiedad, especialmente para producir perfumes, ¿no? Que son tan agradables en perfumería, en productos aromáticos de limpieza, aromatizantes de ambientes, etcétera, ¿no? Y también tiene una propiedad antiartrópodos. Entonces, se preparan algunas soluciones que pueden ser utilizadas como plaguicidas. Las flores de lavanda para las dispepsias también mejora la digestión y fíjense, se ha visto que tópicamente puede tener una actividad analgésica y se puede utilizar para los dolores reumáticos. Entonces vamos a ver minutitos, creo que tenía un video también sobre la lavanda. Vamos a ver, de manera que descansen un poco. Ya, vamos a ver entonces un video de 6 minutitos, estamos en tiempo, sobre la lavanda. Beneficios, porque también, si bien tiene muchos beneficios, como todo aceite esencial, puede tener también algunos inconvenientes.
Doctorita, disculpe, ¿se puede ver el video? Doctora, no se ve el video y tampoco se está escuchando. Sí, doctora, no se ve ni se escucha. No se ve la imagen, ¿no? Sí, no se ve y tampoco lo han escuchado, qué raro. Bueno, no importa, les voy a pasar aquí el link para que lo vean, ¿sí? Y voy a hacer que la preguntita de la otra clase, le estoy pasando el mensaje, ¿ya? Es muy bonito el video, qué pena, pero lo había seleccionado ayer, pero yo lo veía normalmente, pero tampoco hoy día he podido ver en mi pantalla, ¿no? Se veía toda la pantalla negra, ¿no? Ya, no importa. Vamos a continuar entonces. Pensé que más era un pedacito nomás, pero he visto que no sé, no ha podido compartir. Esperen un segundo. Ya les he pasado el link para que ustedes puedan ver, ¿ok? Cópienlo y lo guardan para ver más tarde. Bien, entonces continuaremos nomás con lo que estamos viendo, ya, de la lavanda, ya hemos visto. Ahora vamos a entrar entonces a otra esencia que es muy interesante, que es el romero. Todos conocemos el romero, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la esencia de romero, nos referimos a las hojas de romero, ¿no? De la esencia de romero se obtiene entonces a partir de las hojas de romero, también por el método de destilación por arrastre de vapor de agua. El nombre científico del romero es Rosmarinus officinalis, que pertenece a la familia Labiatae, o también denominada Lamiaceae. ¿Ya? Labiatae es el nombre más antiguo de la familia Lamiaceae. La planta, todos conocemos, es un arbusto perenne que posee pelos glandulares, ¿no? Pelitos glandulares, las hojas son aciculares, es en forma de aguja, y tiene más o menos de 1 a 2% de aceite esencial. ¿Cuáles son sus componentes? El aceite, la esencia de lavanda tiene entonces aproximadamente de 0,8 a 6% de ésteres, como el acetato de borniro, ¿ya? Pero su principal componente es el borneol, que puede encontrarse en un porcentaje de 8 a 20%. El principal componente del borneol, que es un alcohol. Entonces, tanto el acetato de borniro como el borneol le va a dar propiedades muy importantes a la esencia. Ustedes saben que se utiliza, por ejemplo, las decocciones de romero se utilizan para la caída del cabello, se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, no estoy hablando todavía de las hojas, porque tiene muchos flavonoides, también como digestivo, como antiinflamatorio, etc. La esencia del romero tiene muy buenas propiedades como relajante muscular. De esa manera es que se han producido muchas cremas, pomadas como relajante muscular. Es además, ¿no? Dentro de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión andina, ustedes saben que dicen que el romero, ¿no es cierto?, juntamente con la ruda y la retama, va a eliminar, si quieren, las malas energías, ¿no? Las malas vibraciones de otras personas. Eso está dentro de nuestra cosmovisión. La gente puede creer o no creer, depende de cada persona, ¿no es cierto? Pero está en nuestra tradición. También, ustedes saben que antiguamente a las señoras, después de que habían dado, después de su parto, después de unos 3 días, donde tenía un parto natural, por supuesto, les hacían un baño con agua de romero,
¿no? Pues ya para que no te dé mal parto, ¿ya? Eso lo que utilizaban así, pero ¿por qué? Yo decía, ¿pero por qué les bañan? Me puse a pensar, encontré la solución, no la respuesta, dije, no, ya sé por qué es. Resulta que cuando una señora da luz, pues hace mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Tensiona todos los músculos, prácticamente con el esfuerzo que hace, y queda ese músculo contraído, ¿no? Contraído, adolorido. Entonces, ese bañito con el agua de romero, pues te va a relajar la musculatura. Y por eso es que ayuda, ¿no? A que se pueda recuperar más rápidamente la persona que ha dado a luz, ¿no? Entonces, fíjense que todo tiene una respuesta, ¿no? Dentro de lo que viene a ser nuestra medicina tradicional. Hay que entender por qué utiliza. ¿Cuántas veces yo me he encontrado? No, me dice, hay que recoger 6 de la mañana la planta, si no, no sirve. Yo decía, ¿por qué? Y cuando siempre yo voy estudiando, le digo, la concentración de los principios activos varía a lo largo del día, ¿no? Entonces, ellos empíricamente sabían que en la mañana era el momento que había más principio activo, pero de una manera empírica. Es mejor, te decían así. Te sana, más tarde no. Entonces, y es por eso, ¿no? Porque hay metabolitos que se concentran en, digamos, con una mayor concentración a diferentes horas del día. Bien, bueno, eso es. Ahora, el eneldo, aneto y esencia, es el fruto maduro de Anetum graveolens, de la familia de las umbelíferas, es decir, de la misma familia que el cilantro, del perejil, apio, etcétera. Es una planta anual del sur de Europa y contiene de 3 a 4% de aceite esencial. Como estamos viendo hace un momento, todos los aceites esenciales se obtienen por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver qué contiene este aneto. Contiene carbona y limoneno, ¿ya? La carbona de un 43 a un 63%, ¿no? ¿Qué propiedades había indicado que tenía la carbona? Les dije que era carminativo. Entonces, la propiedad, yo les puedo preguntar eso en el examen, ¿cuál de estos componentes de la hierbabuena o del eneldo le da la propiedad carminativa? Y ustedes me responderán la carbona. Ya, anoten eso. Entonces, gracias a que tiene carbona, limoneno, especialmente carbona, se va a utilizar como carminativo y, por supuesto, como aromatizante. Tenemos el cilantro, ¿no? El cilantro, muy utilizado en nuestros platillos, ¿no? El cilantro le da un sabor especial a nuestros alimentos. Algunos alimentos que consumimos, pues ponemos un poquito de cilantro, incluso en nuestra sopa, y qué agradable, ¿no? Le da un aroma especial. Entonces, el cilantro es el fruto casi maduro de Coriandrum sativum. Entonces, la parte que usted utiliza es el fruto. También de la familia Umbelliferae. Es originario de Italia y contiene hasta 1,8% de aceite esencial. O sea que este fruto contiene hasta 1,8% de aceite esencial. ¿Cómo se obtiene? Por destilación, por arrastre con vapor de agua, ¿ya? La esencia contiene de 65 a 70% de linalol, ¿ya? En mejor cantidad, alfa-pineno y limoneno. Este cilantro se utiliza como aromatizante, le da un sabor especial especialmente a nuestros alimentos, pero, chicos, también es digestivo, carminativo. Claro que esto normalmente utilizamos la hojita o el fruto, ¿no? En una infusión, porque es carminativo. Siempre la esencia pura se utiliza en gotitas, ¿ya? Nunca utilicen en altas concentraciones porque son moléculas tóxicas, ¿ya? Fíjense, si una planta tiene 0,5% nada más en 100 gramos, si yo tomo 0,5%, digamos, 0,5 ml, ya estoy como si hubiera consumido 100 gramos de la planta, ¿no ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la dosis, ¿ya? Sí, por vía externa no hay tanto problema, pero por vía interna cuidemos nuestro organismo y el de nuestros familiares, nosotros que somos del área. El anís, ¿no? Ahora les decía hace un momento,
que el anís estrella se utilizaba antiguamente, ¿no? Ahora ya más, utilizamos solamente el anís. ¿Qué parte utilizamos? Los frutos, ¿no? Los frutos maduros de Pimpinela anisum, de la familia también de las umbelíferas. Esta planta es una planta anual indígena que es originario de Oriente y, por supuesto, del Oriente, de los países asiáticos, ha sido llevado a Europa. Y de Europa, pues, a los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Nosotros también tenemos anís, ¿no? Tenemos cultivos de anís, etc. Que contiene de 2 a 3% de aceite esencial. Hasta el momento, todo el tiempo me estoy refiriendo, chicos, a aceite esencial, que son moléculas diferentes. El anís, vamos a ver, bien interesante, ¿qué es lo que contiene? Anetol, de un 75 a un 90% en su esencia. Su principal componente es el anetol. Aquí estamos viendo la estructura, que es una estructura cíclica, ¿no? Es un compuesto aromático, ¿ya? También contiene metilchavicol, anisaldehído y alfa-pineno. Este anís es excelente por su actividad estomáquica, excelente digestivo, cuando tenemos dolor de estómago, cuando sentimos que no hemos hecho una buena digestión después de algún alimento, etcétera, y también tiene una actividad antiespasmódica suave, ¿no? Entonces, es excelente el anís por esas propiedades estomáquicas y antiespasmódicas. Bueno, la trementina. Vamos a hablar de la trementina. ¿Se acuerdan ustedes del video cuando hablaba de la oleoresina, ¿no? Entonces, la trementina es la oleoresina producida por el género Pinus, que puede ser Pinus palustris, Elioti, Pinastel, ¿no? De los principales países productores de trementina son Portugal y China. ¿Cómo se realiza? Como nos habían indicado en el video, ¿se acuerdan? Entonces se hace por descortezado o sangrado de los árboles, ¿no? Se descorteza y puedes rociar asperjar con un poquito de sulfúrico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agrediendo al árbol. Entonces, como una respuesta inmunológica, como una respuesta de defensa, la planta comienza a producir esta oleoresina, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que contiene. Normalmente esta oleoresina, que va a ser semisólida en realidad, contiene 80% de resina, 20% de esencia y más o menos agua un 10%, ¿ya? Entonces, la esencia de esta trementina contiene 90% de pinenos, alfa y beta pineno. Recuerden que los pinenos son hidrocarburos que corresponden a la serie terpénica, especialmente a los monoterpenos con 10 carbonos. Bien, entonces, ¿cómo separamos nosotros? Podemos utilizar la trementina, que se utiliza para algunas formas farmacéuticas completas, ¿no? Como es una oleoresina, se puede hacer una extracción etanólica, se obtiene todo, ¿sí? Se puede utilizar para formas farmacéuticas para la tos. Pero si nosotros queremos separar solo la esencia, hacemos por hidrodestilación, como hemos visto en el video, ¿no? Por hidrodestilación, o también podemos hacer también con arrastre, por arrastre con vapor de agua. También cualquiera de las dos técnicas podemos utilizar para separar solo la esencia, ¿ya? Bien, fíjense, la trementina purificada es expectorante, como les había mencionado, y la esencia de trementina se utiliza como rubefaciente. A ver, chicos, ¿qué significaba rubefaciente? ¿Quién me puede decir qué significaba rubefaciente? ¿Qué significa rubefacientes?
A ver, vamos a ver, alguien que ha contestado. A ver, esperen un segundito. A ver, Carla. Que al aplicar en la piel causa envejecimiento, algo dilatación de los capilares sanguíneos. Ya, muy bien. Entonces, lo que va a ocurrir es una vasodilatación localizada, ¿no? Una sensación de calor. A ver, cuando ustedes se mentizan al pecho cuando estamos resfriados, ¿no ve que sentimos? Calor, porque el mentol también tiene esa acción rubefaciente, ¿no? Tiene esa acción rubefaciente, nos da una sensación de calor localizado, ¿ya? Bien, Carla, vamos a anotar también para que así todos tengan sus puntitos. Carla, porque no ha ganado puntos, ¿no? Carla Coca. Carla Neisa Coca. Ya. Entonces, esa acción tiene el aceite esencial de la trementina. Ya, listo. Bien, continuamos entonces. Ok, entonces ya hemos visto. Ahora vamos a hablar de los aceites cítricos. En el caso de las esencias cítricas, nosotros hablaremos de la esencia de naranja. La naranja, que tiene el nombre científico de Citrus aurantium, de la familia de las rutáceas. ¿Qué es lo que contiene? En el pericarpio vamos a encontrar nosotros 1 a 2% de esencia, estoy hablando de la cáscara, tenemos vitamina C, tenemos flavonoides como la hesperidina, como hemos podido ver cuando hemos realizado la práctica de los flavonoides, ¿ya? La esencia, chicos, la obtenemos por expresión en frío, ¿ya? Por expresión en frío. Recuerden que los cítricos se obtienen por expresión en frío, ¿ya? ¿Cuál es la composición de la esencia? Limoneno. Este limoneno es un hidrocarburo, ¿ya? Por eso, por el limoneno, nosotros no podemos hacer una destilación por arrastre con vapor de agua. Sí podría ser una extracción con etanol, por ejemplo. Puedo dejar macerando en etanol, sí se puede, ¿ya? Ahora, entonces, tiene limoneno, citral, citronelar y otros monoterpenos, y también tiene el antranilato de metilo. ¿Para qué se utiliza esta esencia? Por supuesto, como aromatizante de ambientes, etcétera, y en perfumería. Ustedes saben que están muy de moda los perfumes cítricos, ¿no? Además, miren qué interesante, yo vería decir, también tiene una acción ligeramente tranquilizante, ¿no? Cuando uno quería comprar un perfumito. Y nos decía, yo decía, porque sí es de los cítricos. Claro, tiene citral, ¿sí? Y el citral tiene una acción de tranquilizante menor, ¿no? Entonces es ligeramente tranquilizante, ligeramente sedante. Entonces, sí, entonces se utiliza también con esa finalidad. Muy utilizado en perfumería, ¿ya? Y yo tomo cursos de perfumería últimamente, que me encanta. Los cítricos son lo que se llama las notas de salida, es decir, cuando uno utiliza una esencia de cítrico, lo primero que vamos a sentir y lo primero también que va a desaparecer en el tiempo, ¿no? Entonces me pongo una esencia con cítricos y con seguridad que a la hora ya no voy a sentir la esencia de cítrico, sino seguramente de otra nota, es decir, de otra esencia, ¿ya? Bueno, esta manera de comentarlo. Lo mismo ocurre con el limón. Utilizamos el pericarpio de limón, Citrus limum, que es un nombre científico, también pertenece a la familia de las rutáceas. Nuevamente, la esencia la obtenemos por expresión de los pericarpios frescos, maduros o casi maduros. La cáscara contiene 2,5% de esencia, tiene vitamina C. Y su flavonoide es el mismo de la naranja, tiene hesperidina. Alguna vez me preguntaron, yo dije, es el mismo, es hesperidina. Dime, doctora, ¿y cuál es de la cáscara de limón? Hesperidina, igual que el de la naranja, porque bueno, habíamos trabajado también antes con el limón. Y tiene otros flavonoides, aparte de la hesperidina, que corresponde al grupo de las flavanonas. La composición del aceite esencial es similar al de la naranja.
tiene 94% de limoneno, tiene sesquiterpenos, aldehídos, tiene citral, entre un 3,4 a 3,6%, y tiene citronelal. Este citral y este citronelal le van a dar esa actividad ligeramente tranquilizante, relajante, etc., ¿no? Entonces, al igual que la esencia de naranja, se utiliza mucho como aromatizante y, por supuesto, en perfumería, ¿ya? Bien, nos vamos a otra esencia de la nuez moscada, ¿no? La nuez moscada es la semilla privada del tegumento de Myristica fragans, de la familia Myristicaceae. Contiene 25% de almidón esta semilla, 20 a 40% de lípidos y de 7 a 10% de aceite esencial en esta semillita, ¿no? Normalmente cuando usamos, si ustedes recuerdan, para preparar, por ejemplo, la salsa blanca de una lasaña, raspamos un poquito nomás, bien pequeña cantidad, da un aroma especial, pero se raspa poquito. ¿Por qué? Ya les voy a decir, porque tiene toxicidad. Entonces, el aceite también se lo obtiene por destilación con vapor de agua. Contiene 80% de hidrocarburos, como el pineno y el canfeno, ¿no? Que son hidrocarburos formados solo por carbono y por hidrógeno. Y tiene algunos alcoholes terpénicos y compuestos aromáticos derivados del fenilpropano en un 3 a un 5%. Y entonces, también va a tener algunos compuestos aromáticos. Recuerden que los compuestos aromáticos, es decir, estas esencias aromáticas, se obtienen por la vía se sintetizan por la vía del fenilpropanoide. Bien, ¿para qué se utiliza? El aceite esencial es estimulante, posee toxicidad a dosis elevadas, ¿no? Entonces, puede producir incluso alucinaciones y convulsiones. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso de la nuez moscada, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la canela. Todos conocemos la canela, ¿no? Entonces, vamos a ver que la canela es la corteza interna desecada de Cinnamomum laureiri de la familia de las lauráceas. La composición tiene de esta corteza de canela, no de la esencia, de la corteza, tiene de 2 a 6% del aceite volátil. Además, un ratito para que no se confunda. Estos dos puntos están de más, ¿ya? De 2 a 6% de aceite volátil, tiene taninos del grupo de los taninos catecólicos y tiene manitol. Entonces, la esencia, chicos, se obtiene también por destilación con vapor de agua, ya que su principal componente es una esencia aromática que son bastante estables a la temperatura. Entonces, en cuanto a la esencia, tenemos el aldehído cinámico en su esencia, que también se conoce como cinamaldehído. Además tiene eugenol, el cineol, que es un éter, que también está en el eucalipto, y el acetato de cinamilo. Este aceite esencial se utiliza porque es estimulante del sistema nervioso central, pero también tiene propiedades antisépticas. Al ser, vamos a ver la estructura, miren, al ser compuestos aromáticos, casi todos los compuestos aromáticos van a tener propiedades antisépticas. Aquí estamos, miren, aquí está. Esta es la estructura, miren, cinamaldehído, compuesto aromático. Entonces, muchos de los compuestos aromáticos, juntamente que tiene eugenol, que es un fenol, miren, pues tiene un grupo oxidrilo, van a tener esa actividad, entonces, antiséptica, ¿ok? Ya, antiséptico. Bien, vamos a continuar con el alcanfor. El alcanfor es muy interesante. Es un compuesto puro, ya estoy mostrando, pero hemos vuelto
otra vez atrás. El alcanfor es la 2-bornanona, ya es un compuesto, no es aromático, corresponde a un monoterpeno oxigenado. ¿Ya? La 2-bornanona es una acetona obtenida de Cinnamomum camphora de la familia Lauraceae. ¿Ya? La planta es un árbol asiático. El alcanfor natural incluso se llegaba a ver, mire aquí, ¿no? Este es el alcanfor. En la corteza, en estas hendiduras, se llegaba a ver la cristalización del alcanfor, porque tiene una alta concentración de alcanfor, ¿no? Es decir, de 2-bornanona. Entonces, la planta es un árbol asiático. El alcanfor natural se observa en hendiduras de raíces y tronco. La obtención se obtiene de la madera astillada. La madera astillada se hace una destilación con vapor de agua y luego el alcanfor, que es el principal componente, se lo separa simplemente por cristalización y posteriormente, por centrifugación y posteriormente por prensado, ¿no? Donde vamos a tener, pues, prácticamente el alcanfor cristalizado. El alcanfor puro se puede encontrar en forma de cristales, ¿no? Prensado en forma de cristales. Y entonces luego se hace un resublinado y moldeado. Como les decía, el alcanfor se encontraría de esta manera como compuesto puro, como 2-bornanona. Pero separamos a partir del aceite esencial. Y entonces primero se destila, después se hace una centrifugación, después se hace un prensado y resublimado y moldeado para tener un compuesto muy, muy puro. Este alcanfor muy utilizado en diferentes formas farmacéuticas, especialmente antipruriginosas, antibacterianas, analgésicas, etcétera. Entonces, es un compuesto utilizado en muchas, muchas formas farmacéuticas. Como es un compuesto sencillo y era muy complicado obtener a partir de la corteza de los árboles, ahora se fabrica la 2-bornanona de manera sintética, ¿ya? ¿Cómo se obtiene? Ahora se obtiene a partir del pineno, ¿ya? Entonces, acuérdense que el pineno es un compuesto que es un hidrocarburo que se encuentra principalmente, entonces, en los pinos. Por ejemplo, en la oleoresina, en la trementina, ¿no? Convirtiéndolo primero en ésteres bornílicos, luego a isoborneol, ¿ya? Y luego el alcanfor. El isoborneol es un alcohol, ¿no es cierto? Y simplemente por oxidación vamos a convertirlo en una cetona, ¿no? Un oxidrilo va a pasar a una cetona. Recuerden que el alcanfor es la 2-bornanona, una cetona, ¿bien? Ahora, ¿para qué se utiliza? Ya les había indicado, es antipruriginoso, antiséptico, al 1 al 3% en gran cantidad de preparaciones dermatológicas. Aquellas que son en el mentizán tenemos alcanfor, o aquellas que utilizamos, por ejemplo, para dolores reumáticos, juntamente con algunos antiinflamatorios o analgésicos, se utiliza el alcanfor, ¿no? ¿Por qué? Porque, chicos, al igual que el mentol, también tiene esta actividad rubefaciente, es decir, que va a producir ese calor localizado, permitiendo una vasodilatación superficial, lo que hace una mejor penetración del principio activo. ¿Ya me entiende? Bueno, vamos a ver la esencia de clavo de olor, ¿no? Nosotros consumimos bastante clavo de olor, ¿verdad? En nuestros tecitos, es muy aromático. La esencia de clavo de olor de Syzygium aromático de la familia de las mirtáceas, de la misma familia, por ejemplo, que la nuez moscada. Puede alcanzar hasta un 17% de aceite esencial. ¿Qué parte será el clavo de olor?
¿Qué será? ¿Es un fruto? ¿Es una semilla? ¿Qué parte de la planta será? A ver, ¿quién me puede decir? Doctora, el clavo de olor es un fruto, un capullo seco, deshidratado de las flores de lavero, que se llaman las plantas. Correcto, ¿no? Miren, prácticamente aquí podemos ver en la imagen, son entonces cabezuelas florales. Miren, son cabezuelas florales, ¿no? Antes de que se abra, se saca y se la seca. Entonces son cabezuelas florales, ¿bien? Muy bien. Entonces, el eugenol es el principal constituyente del clavo de olor, el eugenol, muy utilizado por los farmacéuticos. Y este clavo de olor contiene bastante eugenol, ¿ya? La esencia del clavo de olor tiene una acción bactericida, fungicida y cáustica, ¿no? Entonces, los odontólogos utilizan cuando nos hacen un tratamiento en los dientes, por ejemplo, utilizan un poco para ir ablandando, destruyendo la pulpa dentaria, porque requiere para hacer algún tratamiento. Pero el clavo de olor también tiene una actividad analgésica, ¿ya? También tiene una actividad antibacteriana, es un antiséptico también, ¿sí? Entonces, en odontología, como les decía, para destruir la pulpa dentaria y como analgésico, ¿no? Entonces, tiene muy interesantes propiedades el clavo de olor. Por supuesto, el eugenol, como decía, tiene esa propiedad también antibacteriana. Bien, ahora vamos a pasar a otra esencia, que es la esencia de eucalipto. Todos conocemos el eucalipto y durante la pandemia, ¿verdad? Hemos utilizado bastante eucalipto. Todos utilizamos eucalipto durante la pandemia y nos referimos a la esencia de eucalipto, la esencia obtenida por arrastre con vapor de agua a partir de hojas de Eucalyptus globulus de la familia de las mirtáceas, ¿ya? También corresponde a la familia de las mirtáceas. Las hojas de eucalipto tienen de 1 a 3% de aceite esencial. En su composición, su principal componente es el cineol, ¿ya? Que es un éter. Nosotros al cineol también lo conocemos como eucaliptol, ¿ya? Como eucaliptol. Además tiene pineno, piperitona, perandreno y buteraldehído. Generalmente, como yo les había indicado hace un momento, el buteraldehído se lo elimina por rectificación, porque le da un olor no agradable a la esencia de eucalipto. Entonces, el aceite se absorbe por vía cutánea, ¿no? Tiene propiedades analgésicas también, chicos, por vía cutánea. El aceite y el cineol forman parte de productos antisépticos para el aparato respiratorio. Los extractos de eucalipto se utilizan, por ejemplo, para elaborar productos expectorantes, antitusivos. Cuando estamos resfriados hacemos vaos, ¿verdad? Con las hojas de eucalipto, ¿no? Durante la pandemia, no sé si ustedes lo hacían, hacíamos hervir hojas de eucalipto, de todas maneras que toda la casa se aromatice con el eucalipto, porque tiene esa propiedad antibacteriana. Y decían, posiblemente tenga la actividad antiviral. Todavía no lo hemos demostrado, pero sí se utiliza por su actividad antiséptica, ¿ok? Bueno, especialmente para el sistema respiratorio. Bueno, vamos a ver, nos falta ver dos nomás ya. Vamos a terminar con esto. El aceite esencial de tomillo. Hay aceites antisépticos, ¿ya? Que también quiero decir es que muchos de los aceites antisépticos contienen compuestos aromáticos, ¿ya? La esencia de tomillo, Thymus vulgaris, tiene de 1 a 2% de aceite esencial, contiene fenoles como el timol y el carbacol, ¿no? El timol es excelente antibacteriano, etcétera, y el carbacol, que también nos va a permitir esa actividad digestiva.
Ahora, el timol también se lo utiliza, estábamos haciendo un trabajo con el doctor de anatomía, se lo utiliza en la conservación de los cadáveres, ¿no? Estaban utilizando en lugar de formol. Entonces estaban haciendo unos ensayos porque había artículos que decían que pues, era un buen conservante, claro, porque tiene muy buena actividad antibacteriana, ¿no? Bueno, el timol va a ser responsable de la propiedad antiséptica, ¿no? Ahorita vamos a hacer un repasito, ahorita voy a volver a las estructuras, ¿ya? Tiene entonces una propiedad antiséptica. También la esencia de orégano vulgare, tiene de 0,1 a 0,4% de esencias, ¿ya? También todas las esencias las obtenemos por destilación con vapor de agua, excepto la de los cítricos, ¿no? Normalmente la mayoría se obtiene de esa manera. La esencia de orégano, al igual que el tomillo, puede tener entonces hasta 90% de timol, tiene actividad antiséptica, antibacteriana, pero también el orégano tiene una actividad antiespasmódica, ¿no? Cuando tenemos dolor de estómago, se toma un matecito de orégano, se hace una infusión y realmente tiene esa actividad analgésica, ¿no? Especialmente por su actividad antiespasmódica también que tiene y analgésica, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya para terminar nuestro tema, que es un tema precioso, vamos a ver la esencia de manzanilla. La esencia de manzanilla es la obtenida a partir de las flores de Matricaria chamomilla de la familia Asteraceae. Contiene de 0,2 a 1,8%, ¿ya? De una esencia de color azul. Sí, es interesante, ¿no? Ponemos a destilar hojas, flores blancas y amarillas y de pronto nuestra esencia azul, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un componente que se llama camazuleno, ¿no? Camazuleno. Es el componente que le va a dar ese color azul, ¿ya? Aquí tenemos algunos componentes. Lo interesante de la esencia de manzanilla, que la mayoría de sus componentes son, la mayoría de los componentes van a ser sesquiterpenos, miren, sesquiterpenos, o sea, van a tener 15 carbonos. Vamos a contar, a ver qué tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Debe haber un metilo por ahí. El alfa-bisabolol también es un sesquiterpeno. La matricina, esa también. Y bisabolol, el óxido bisabolol, etcétera. Casi todos los componentes de la manzanilla corresponden al grupo de los sesquiterpenos, ¿ya? ¿Cuáles son sus principales componentes? Camazuleno, es este. Alfa-bisabolol, aquí tenemos el alfa-bisabolol, que sería otro sesquiterpeno. A y B bisabolol, esencias, las esencias tienen actividad antiinflamatoria, ¿ya? Parece ser que los responsables de la actividad antiinflamatoria son este compuesto, los óxidos del bisabolol. Los responsables de la actividad antiinflamatoria, noten, son los óxidos del bisabolol. La actividad antiinflamatoria puede estar dada también por los óxidos, pero también por los flavonoides cuando hablamos de la flor pura, ¿no? En cambio, en la esencia yo voy a tener aceites esenciales, no flavonoides. Entonces, en la esencia, el compuesto responsable de la actividad antiinflamatoria van a ser los derivados del bisabolol, como el óxido de alfa-bisabolol, ¿ya? La actividad antiespasmódica se debe a un éter bicíclico que contiene, ¿ya? A un éter bicíclico como la matricina. Bueno, ¿para qué se utiliza? En la preparación de pomadas, por supuesto, antiinflamatorias especialmente. Ahora, la flor de manzanilla se utiliza mucho para las dispepsias, para la colitis, para las indigestiones. También se utiliza en pomadas por las propiedades antiinflamatorias que tiene. La esencia, chicos, también tiene una ligera actividad tranquilizante.
¿no? De tal manera que como ustedes escucharon, no escucharon el caso de la lavanda, se ponen unas gotitas de la esencia de manzanilla en la almohada, gotitas nomás, para que la persona pueda dormir tranquilamente, ¿no es cierto? Pueda dormir tranquilamente. Entonces, eso también ayuda. Por supuesto, en perfumería y jabonería. Hay shampoos de manzanilla, tenemos lociones de manzanilla, una gran cantidad de productos, tanto en perfumería como en jabonería. Entonces, fíjense que los usos de los aceites esenciales es bastante grande. Bien, y ya para terminar, vamos a hablar de la aromoterapia. Tenía que mostrarles un videito, pero ya no me va a dar tiempo. Yo creo que en la siguiente clase. Quedaremos en aromoterapia para que no sea tan pesado, porque con el otro grupo ya estoy un poquito más retrasada y me preocupa porque en 2 días no tengo clases con ellos. Quedamos, chicos, anoten en aromoterapia, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero comentarles? Porque estoy haciendo una pausa por lo siguiente. A ver, necesito, ¿no? Me han pedido permiso para el día martes, está bien, ¿no? Yo estoy dando permiso, pero voy a hacer, necesito hacer el sorteo de los temas de seminario. ¿Por qué? Porque el 6 de octubre estaríamos comenzando. Si les hago la otra semana, van a tener 1, 2, 3 semanas para preparar su monografía, que vale 20 puntos del tercer parcial, ¿ya? Entonces, quería hacer el sorteo el día 16. Con el grupo 310 lo estoy haciendo después del examen con la licenciada Grigorión, pero voy a hacer a las 9, pero no puedo hacer con los 2 grupos, ya que va a ser demasiada gente, ¿no ves? Son 150 un grupo y 300 personas ya no entrarían en el aula. Entonces, lo estamos haciendo con ellos. Ahora, quería preguntarles si ustedes podrían puedo ir a la facultad ese día más temprano, ahorita temprano, pero no importa, digamos tipo 7:15, para que ustedes puedan, para que podamos hacer ya el sorteo. Tienen que hacer grupos de 7 personas, ¿ya? Para que les pueda dar, para que nos alcance la defensa en 3 sesiones. Voy a usar 3 clases para hacer las defensas. No tengo que tener más de 20 grupos. Entonces, necesito que hagan grupos de 7 personas. Les voy a dar, algún grupo le va a tocar aromaterapia, etcétera, esos temas que hemos estado viendo, lavanda, otro elaboración de perfumes, etcétera. Vamos a ver cosas muy bonitas en la monografía. A ver, ¿qué les parece? ¿Estarían de acuerdo en ir un poco más temprano a la facultad el día tipo 7:15, el día 16 de septiembre? Ahorita, bueno, pues, de acuerdo, pero no somos la mayoría, ¿no? Somos en este momento 3%. Claro, no está la mayoría. ¿Pamela está? Porque no está Pamela. Aquí está Pamela. ¿Pamela? ¿Dónde está Pamela? Ya. 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 No, pero si no, bueno, y si no, cuando hacemos el sorteo me preocupa, porque si no, no, pues yo no tengo los temas todavía. Ay, ay, ay. Sí, sí, está bien. A ver, ahora, o la otra opción sería que hagamos el 23. El problema es que el 22 es feriado, ¿no? El 15 es feriado. Voy a decir, vengan con el otro grupo, pero no. Y si hacemos el 23, les quedaría 2 semanas nomás para preparar sus
su monografía. Por eso yo quería hacerlo con anticipación. Ya. Sí, el martes que viene, porque como no vamos a pasar clases, porque la idea era que yo haga clase presencial, ¿no? Al hacer clase presencial ese día íbamos a hacer el sorteo, ¿ya? Pero lastimosamente, como tenemos ahora, vamos a reemplazar la clase el día 19, ¿no? En la mañana. Vamos a reemplazar el día 19 en la mañana. Lo vamos a hacer con 2 horitas nomás suficiente para mí, porque con otro grupo, entonces como tienen ustedes su semana, el jueves también les toca hacer, entonces vamos a pasar clases, digamos, no de 7 menos cuarto, de 7:30 a 9 nomás vamos a pasar el día viernes. Yo ya voy a coordinar, ¿listo? Entonces, esa sería la opción, que el 16, ¿no es cierto? Si podríamos, ustedes irían un poco más temprano, porque en realidad nuestra clase comienza a 7 menos cuarto, ¿no ve? Entonces podemos estar allá a 7, porque es un ratito que voy a hacer sorteo. Entonces ya vienen con los grupos listos, les doy los temas, les explico brevemente cómo vamos cómo deben preparar, y así ya tienen tiempo. Pero está bien, Williams, consulten, por favor, entonces, y me avisan, ¿ya? Entonces, ya, me avisan por la tarde, ¿ok? Listo. Entonces, quedaremos aquí en lo que viene a ser aromoterapia, y ya la siguiente semana estaríamos entrando con ustedes al tema de los alcaloides, ¿no? Con el otro grupo estoy un poquito más retrasada y lastimosamente 2 lunes no hay clases, pero ya veré cómo soluciono ese problema. ¿Listo? Bien, quedamos aquí con el grupo pues 302, nos vamos a ver en la clase, ¿ya? Bien, chicos. Doctorita, Sí, sí, Pamela. va a disculpar, doctor, justo estaba bajando del trufi cuando estaba diciendo mi nombre. Muy aparte de lo que estaba diciendo para el sorteo, para las monografías, yo quería preguntarle algo respecto al tema. Sí, dime, Pamela. Doctor, respecto al eucalipto, dijo que era muy bueno para lo que son, para hacer vapores y todo eso, pero una temporada recuerdo que mi madrina me decía de que no era muy bueno hacerlo en exceso, por ejemplo, 2, 3 veces, ahí exagerando, a la semana y todo eso, por el hecho de que te secaba la mucosa nasal. Quería saber si eso era cierto, tal vez tiene, en exceso puede llegar a causar sequedad en la mucosa nasal. Sí, evidentemente, ¿no? Entonces sí se recomienda, no es para uso tan frecuente, normalmente lo hacemos cuando estamos resfriados, ¿no? Entonces, sí, hay vapor, pero sí he visto incluso que la manzanilla yo por ejemplo, normalmente para hacer los vapores, utilizo agua de bidón, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado también que sea el agua bien limpia también, ¿no? Agua de bidón para hacer esos vapores. Pero ustedes, bueno, yo hago en vaporizador, pero si lo hacen hirviendo no hay problema, porque igual va a hervir, no hay problema. Pero sí se sabe que cuando se usa con mucha frecuencia puede producir, por los componentes que tiene precisamente, alguna sequedad de la mucosa, ¿no? Es cierto que puede producir. También se ha dicho eso de la manzanilla, que en exceso puede producir. Pero como nos realizamos no tan frecuente, ¿no? Digamos, estoy resfriado, pues voy a usar mis vapores ese periodo que tengo resfrío. Entonces, no va a pasar nada si voy a usar en un periodo corto, ¿no? Porque así sean principios activos naturales, todos tienen también su efecto, ¿no? Yo siempre digo, cualquier principio, yo tomo ginkgo biloba todos los días, que ustedes saben que tiene flavonoides para mejorar el funcionamiento, metabolismo cerebral, etc. Pero 3 meses, descanso 1 mes y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que siempre tener un periodo de descanso, porque a lo largo, también, así sean productos naturales, puede acumularse en el cuerpo. Hay que darle un respiro a nuestro organismo, ¿no? Para desintoxicar, para renovarse, etc. Lo mismo ocurre con las esencias, ¿no? Y las esencias, claro, las esencias, ustedes saben que son no en altas concentraciones, pueden ser tóxicas, ¿no? Pueden ser tóxicas, pero en BAOs, en aromoterapia, etcétera, especialmente por vía externa, pueden ser utilizados. Pues, y cuando hacemos, ¿cuántas veces nos hacemos para la manzanilla, no?